Vamos a ir a la actualidad porque tenemos un pie en Viña, pero también un pie en la actualidad. Como todos los días estamos haciendo, ¿no es cierto?, esta fórmula de hablar del festival, de cantar música en vivo, pero también de dejar espacio, momentos importantes del programa para hablar de la actualidad. Estamos con el ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para hablar primero que todo de esta alza de morosos del CAE, ¿no? Más de 540.000 personas dejaron de pagar y el impacto que esto significa. ¿Cómo está, Marco Antonio? Hola, muy bien, Julio, gusto saludarlo. Un abrazo. Bueno, cuéntenos un poquito del impacto que tiene que muchos morosos del CAE definitivamente hayan dejado de pagar y cómo se ve a futuro esta situación. Bueno, mire, en primer lugar, usted sabe que yo no hablo en nombre del Ministerio hoy día, si solamente, ¿no es cierto?, por haber estado, haber sido el responsable de la cartera, puedo comentarles un poquitito qué fue lo que durante mi periodo, y recogiendo también lo de gobiernos anteriores, nosotros pudimos constatar. Y es que estamos hablando nosotros de una situación bien compleja, ¿no? Estamos casi 1.800.000 personas son hoy día deudores del CAE. Esta es una política que nosotros la hemos entendido y así también lo hizo también el gobierno del expresidente Piñera como una política que fue bastante compleja, especialmente porque las personas tenían que endeudarse para poder estudiar, ¿no? Esto es una mala política pública y dentro del compromiso que existe en el actual gobierno está, ¿no es cierto?, el poder resolver o tener una solución de carácter progresiva, obviamente, también ciertas características que se reconozcan en los estudiantes, y por lo tanto hoy día nos llama la atención, ¿no?, esta tendencia que había a la morosidad, dado que muchas personas no necesariamente alcanzan, ¿no es cierto?, dado su sueldo o sus ingresos posterior a haber egresado, que no es la totalidad de estos deudores, solo un 60% egresado, ¿no?, de estas carreras, muchos de ellos terminaron abandonando, ¿no es cierto?, sus estudios, y por lo tanto me imagino que sus condiciones económicas no le han permitido a muchos de ellos y muchas de ellas poder concretar los pagos, ¿no? A ver, ¿hay soluciones reales para la gente del CAE hoy día, Marco Antonio? ¿Se les puede dar una salida? Hubo una promesa de campaña importante con los deudores del CAE. ¿Qué pasó con eso? Yo, por lo que entiendo, se mantiene ese compromiso, así lo ha señalado el presidente, también el actual ministro, quien incluso ayer mismo señalaba, ¿no es cierto?, en la prensa, que efectivamente de aquí a fin de año, me imagino, evaluando las condiciones, ¿no es cierto?, económicas, se va a llegar a me imagino, una buena solución que, como le digo yo, tiene que ser siempre de carácter progresiva. Esto no es algo que se va a resolver de un minuto para otro, ¿no? Yo creo que la mayoría, cuando escucha la palabra condonación, se imagina que es algo inmediato. Y la verdad es que, claro, es inmediata la solución porque se aprueba quizás un proyecto de ley. Yo fíjese que revisaba estos días el proyecto de ley que precisamente el gobierno del presidente Piñera presentó. Él presentó un proyecto para poder aliviar, ¿no es cierto?, estas deudas. Él en su primer mandato baja, ¿no es cierto?, el porcentaje de interés que tenía esto, y luego, ¿no es cierto?, se presenta una fórmula. Por lo tanto, lo que se ha hecho ahora es una continuidad de esa misma política, ¿no? Buscar una solución que permita, ¿no es cierto?, en primer lugar, restringir el papel de la banca, ¿no? El crédito bancario generalmente tiene un nivel de interés muy alto, ¿no? Y cuando eso no se cumple, es el Estado el que tiene que cumplir con esas deudas, porque el aval es precisamente el Estado, ¿no? Y por lo tanto hoy día la cantidad de plata que se invierte pagando los intereses probablemente es mucho mayor a que si uno tuviera una solución más bien global. Entonces aquí probablemente lo que hace falta, Julio, es dejar un poquito como esta visión tan cerrada, ideológica, ¿no?, de decir, mire, aquí se está beneficiando a personas que efectivamente terminaron sus carreras, porque eso no necesariamente es así. No todos terminaron sus carreras, no todos tenían carreras de alta calidad, muchos de ellos iban a universidades que no estaban, por ejemplo, acreditadas, por lo tanto, la tasa de retorno, si usted piensa en la educación como una inversión, lamentablemente, eso no me parece a mí que sea una inversión, pero bueno, si alguna familia lo considera así, no necesariamente lo que gastó o lo que invirtió en esta deuda, por decirlo, tiene una tasa de retorno importante, porque la universidad no estaba acreditada o porque habían carreras que estaban absolutamente sobredimensionadas, y por lo tanto uno tiene que buscar una solución. Y ahí yo creo que lo más importante es el acuerdo transversal, y decir, bueno, ¿cuántos años nos vamos a demorar? 8, 10 años. En esos 10 años, ¿quiénes van a ser los primeros beneficiados? Fíjense que hay datos que son bien dramáticos. El 57% de los deudores del CAE no son deudores, son deudoras, son mujeres.
y de ese porcentaje el 56% provienen de los 2 quintiles más pobres, probablemente personas que fueron a universidades, ¿no es cierto?, a carreras técnicas o a carreras, ¿no es cierto?, que no exigían un alto puntaje de ingreso y por lo tanto después su tasa de retorno iba a ser mucho menor cuando salieran al mundo del trabajo. Bueno, este es un tema que es gigante, ¿ah? Este es un tema que es Sí. realmente grande, difícil de tomar. Por el lado que uno lo mire, hay complicaciones, pero hay una promesa de campaña del presidente Boric que ilusionó mucho a la gente. Quizá hoy día también poder hablar un poquito de la responsabilidad política que tienen estas promesas de campaña, porque pueden generar también en la gente una apatía, una distancia, que realmente no empiecen a pagar sus créditos, que se transforme en algo completamente distinto a lo que se quiso formar, digamos. Sí, no, probablemente es muy natural, pero hay que entender también las circunstancias en las que se ha tenido que desplegar el actual gobierno, ¿no es cierto?, mi gobierno también, ¿no? Y por lo tanto yo creo que considerando las vicisitudes propias, ¿no es cierto?, del desarrollo de la economía, todo lo que nosotros hemos visto, a mí no me cabe ninguna duda que vamos a llegar a una propuesta, ¿no es cierto?, que ojalá sea bien trabajada. No me cabe duda también que el ministro está actualmente dedicado a eso, él mismo lo señalaba, trabajando junto con el Ministerio de Hacienda y bueno, y con todo, ¿no es cierto?, el equipo económico fundamentalmente para poder señalar, bueno, cuáles van a ser estas soluciones que van a ser, como le digo, yo creo progresivas, que van a tener que ser graduales, que van a haber probablemente algún tipo de deudores a quienes primero se les va a entregar una solución, probablemente, ¿no es cierto?, este porcentaje que yo le señalaba de mujeres, ¿no es cierto?, que pertenecen precisamente a los quintiles más pobres, quienes estén, ¿no es cierto?, con sus pagos al día. Ahí se tiene que elaborar una categorización, eso ya había quedado medianamente avanzado durante mi gestión y eso, ¿no es cierto?, se retoma, se sigue trabajando. A mí no me cabe duda. Ahora yo entiendo, ¿no es cierto?, porque la angustia de las personas es inmediata. Cuando uno tiene, ¿no es cierto?, un cobro de la banca todos los meses, obviamente que eso obviamente complejiza, ¿no es cierto?, el diario vivir. Pero va a haber una solución, no me cabe ninguna duda, que va a permitir, ¿no es cierto?, que esta mala política pública, y yo creo que ahí es donde la clase política tiene que abrirse, no toda, ¿no?, de todos los sectores, y entender de que esto no es beneficiar a personas que estén trabajando o que ganen mucha plata o que estén ya en el mundo laboral, sino que más bien es entregarle una solución a algo que en algún minuto se pensó era una buena idea para permitir mayor acceso a la educación universitaria, pero en la medida en que usted incorporaba la banca, ¿no es cierto?, y restringía ciertas responsabilidades del Estado, generó, ¿no es cierto?, estos niveles de deuda que son verdaderamente impresentables. Mucha gente, ¿no es cierto?, no logra, por ejemplo, comprarse un departamento o a veces un crédito de un auto porque precisamente está endeudado con la universidad. Pero recién estamos en febrero. Marco Antonio, ¿y a usted qué le parece que el Mineduc no tenga considerado el proyecto que busca eliminar el CAE para la agenda legislativa de este año? Yo no entiendo eso así. Yo entiendo que dentro de este año efectivamente es que se va a presentar, al menos si yo lo leí en la prensa, ¿no es cierto?, la propuesta que hace el actual ministro, y yo entiendo que eso va a ir avanzando, ¿no es cierto? ¿A su juicio debe priorizarse? Lo que pasa es que yo creo que el error que cometemos, esto es parte de la ideologización, Julio César, cuando uno piensa que el Ministerio de Educación tiene solo un foco, ¿no? El Ministerio de Educación tiene muchos focos y muchos de ellos se pueden asumir porque no necesariamente significan una inversión hoy día. Usted puede establecer un proyecto de ley que vaya a significar un gasto para el Estado en los próximos 10 años, por ejemplo, un gasto fijo. Y de la misma manera en que usted, por ejemplo, invierte en educación parvularia, en educación escolar, mejora la asistencia, mejora la infraestructura, también puede darle una solución a estos deudores. Es parte, ¿no es cierto?, de el trabajo político precisamente, y para eso existen las comisiones de educación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que siempre están la mayoría de las veces no muy disponibles a poder aportar con estas nuevas ideas de cómo uno va buscando los recursos, de qué manera lo va haciendo, cuánto tiempo demora, ¿no? El gobierno tiene todavía 2 años por delante, por lo tanto yo lo que creo que ahí uno pediría, yo lo pediría, ¿no?, un poquito como de paciencia también respecto de que las soluciones van a venir en la medida, ¿no es cierto?, en que vayan avanzando el diseño de esos proyectos. Si nos cambiamos un poquito del CAE, porque este es un tema complejo, ¿no es cierto?, pero hay más temas, como usted bien dice, en el Ministerio de Educación. ¿Qué le parece el debate por la selección del liceo emblemático?
Sí, mire, este debate es probablemente uno de los, también, ¿no? No hay nada en la política pública que no esté o no tenga detrás una visión, una manera de entender, ¿no es cierto?, los procesos. A ver, la situación de los liceos emblemáticos se encuadra en un proyecto aprobado durante el gobierno de la presidenta Bachelet en su segundo mandato, que es la ley de inclusión. Y yo creo que la ley de inclusión, a mi parecer, ¿no?, y yo entiendo que así es para nuestro sector, fue un tremendo avance, ¿no? Principalmente porque se establecían algunas cuestiones mínimas, ¿no?, como por ejemplo la posibilidad del acceso universal a la educación, la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo, garantizando las trayectorias educativas. Aumentan los requisitos para los sostenedores, ¿no es cierto? Se limita el lucro, que es una cuestión bien importante y que nuestro sistema educativo lamentablemente lo tenía. Y dentro de ese proyecto de ley también hay una derivada que es el sistema de admisión escolar, ¿no? Y este sistema de admisión escolar que se ha ido perfeccionando en el tiempo. Si usted se acuerda, cuando nosotros asumimos habían las famosas filas. Este año ya no vimos las filas, ¿no? En enero no hubo filas, ¿no? Nosotros no nos encontramos con eso porque lo que se hizo el año pasado, era mi compromiso y se cumplió ahora con el actual ministro, fue mejorar, ¿no es cierto?, y que estas filas fueran online como siempre se propuso. Lamentablemente teníamos algunos sostenedores y alcaldes un poquito rebeldes en eso y no lo hicieron, pero ya hubo un cumplimiento, una obligación de poder hacerlo, ¿no es cierto?, a través de una plataforma. Entonces, este sistema de admisión escolar lo que hace es que garantiza verdaderamente la libertad de enseñanza. Este principio, ¿no es cierto?, que ha sido tan fuertemente defendido por la derecha, porque finalmente la libertad de enseñanza se concretiza cada vez, ¿no es cierto?, que un estudiante o una familia escoge un establecimiento y no al revés. Cuando usted tiene sistemas de selección, lo que sucede es que es el colegio el que selecciona al estudiante, ¿no? Ahora, en ese marco, ¿no?, general de este sistema de admisión escolar, de esta igualdad que se genera, ¿no es cierto?, porque lo que queríamos era, precisamente, quienes estábamos en el otro sector en su minuto, era eliminar esas barreras de acceso y dejar de reproducir la desigualdad social previa, ¿no es cierto?, antes de llegar a la escuela, es que quedan, ¿no es cierto?, como cruzados, ¿no es cierto?, estos llamados liceos emblemáticos, que es un grupo pequeño, si usted mira, de 11.000, casi 12.000 establecimientos que hay en el país, un porcentaje de ellos llamados emblemáticos, ¿no es cierto?, de larga tradición histórica, que tienen ciertas características, muchos de ellos están en las cabeceras de las regiones, tenían ciertas particularidades, dentro de eso estaba su selección por nota, por calificación, ¿no? Y por lo tanto, en su minuto, ese debate se dio en el país. Y precisamente lo que se señaló es que gradualmente esos liceos iban a poder seguir seleccionando un porcentaje a lo largo de 5 años. Una vez terminados esos 5 años, ya ese proceso de selección no iba a poder ser porque la ley es igual para todos. Y en ese proceso yo diría que a lo mejor tuvimos una falla como país, ¿no? Quizás no haberle otorgado mayores herramientas y recursos al profesorado para prepararse en la atención de esta diversidad, de este tipo de alumnos y alumnas que eran nuevos, ¿no? Porque antes se defendía el estudiante que venía como ya venía seleccionado, por lo tanto no cabe duda de que si usted selecciona a los mejores, obviamente que le va a ir bien. Pues un colegio que tiene procesos, ¿no es cierto?, de selección por nota, es muy raro que tenga malos resultados, ¿no? Y por lo tanto se quedan en el marco de esta ley, se quedan estos llamados liceos emblemáticos. Ahora, ninguna política pública está escrita en piedra, siempre puede ser revisada, yo creo, ¿no? Ahora, el riesgo de eso, yo se lo digo muy derechamente, Julio César, es que al abrir un debate de ese tipo pueda volver algún interés perverso, por qué no decirlo, ¿no es cierto?, por ejemplo, por el lucro. O pueda volver cierto interés, ¿no es cierto?, a terminar haciendo selecciones que son realmente complejas. Por ejemplo, una familia con un estudiante del trastorno del espectro autista, o una familia, ¿no es cierto?, que tiene confianza en su establecimiento porque lo atienden gracias al grupo de integración escolar, no pueda seguir asistiendo, ¿no? Entonces yo diría que hoy día ese debate, yo al menos siento que el país efectivamente ya lo dio en términos generales. Ahora, me imagino, ¿no?, que en el futuro se podrá volver a revisar. Pero yo diría que son más los efectos positivos de haber eliminado las desigualdades en el acceso a la educación que los efectos negativos. Lamentablemente se ven estos efectos más negativos. Y me parece a mí que la opinión de la alcaldesa estaba muy bien inspirada. Ella es una exalumna de un liceo emblemático, del Liceo 1, y probablemente ella vivió esa experiencia. Yo también vengo de la educación pública y uno pudo vivir la experiencia, me imagino, ¿no? Ustedes de Concepción, los que fueron Enrique Molina en los 60, en los 70, llevan, ¿no es cierto?, como estandarte el haber sido estudiante. Pero la vida cambió, ¿no? Los estudiantes hoy día son distintos, hay un tema de igualdad, de generación de condiciones iguales para todos, y por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda?
como Estado, como agentes educativos. Yo vengo del sistema educativo, yo soy profesor, tengo mi experiencia ahí, es seguir colaborando con el profesorado para que tenga más herramientas, sea capaz de atender esa diversidad que antes no se veía, porque los tipos de alumnos eran más bien uniformes, ¿no? Marco Antonio, le agradecemos, muchas gracias por conversar con nosotros. Le enviamos un abrazo gigante, que esté muy bien. Igualmente, que esté bien, adiós.